¿Alguien tiene algún comentario o pregunta antes de continuar? Bueno, veamos qué pasa con esta reconstrucción. ¿Qué es lo que se imaginan o piensan los paleontólogos para llegar a ella? Esta sería una forma de reorganizar los huesos que ustedes tenían en la diapositiva, para que se vea más o menos como se ve en la reconstrucción que hacen los paleontólogos. Y así lo pueden comparar con los resultados que ustedes tenían. Pero insisto, aquí no es tan relevante, eh, porque justamente esto es parte de la práctica científica, el decidir o el establecer cuál es la respuesta correcta o cuál es el resultado correcto. Porque justamente la toma de decisiones para llegar a esta reconstrucción depende de elementos como los que acabamos de comentar, depende de elementos como eh, el conocimiento previo, la creatividad o imaginación y por lo tanto la subjetividad de las personas que participan del trabajo, depende de su capacidad de negociar o de imponer ciertas ideas y también depende de una revisión o un juicio que podríamos decir es público, que corresponde o que realiza una comunidad científica por medio de algunos mecanismos más o menos institucionalizados, como por ejemplo la publicación de resultados en revistas especializadas. En ese sentido, hay más o menos evidencia y hay más o menos sustento para una cierta reconstrucción. Pero esa reconstrucción siempre va a estar sujeta a revisión de nuevos antecedentes o de nueva evidencia y de nuevas interpretaciones de la evidencia. Y eso justamente vamos a ver qué ocurre, incluso con el trabajo profesional en paleontología. Aquí tenemos un primer esbozo, una primera representación de cómo se imaginaron los paleontólogos que podía haber sido este animal cuando reconstruyeron el esqueleto. A lo mejor pensaron, claro, en ese momento, en la época en que hicieron esta reconstrucción, estaban pensando en los dinosaurios como reptiles, ¿cierto? Y por lo tanto se los imaginaban más como lagartos. Y vemos ahí la explicación para este dedo alargado que le daría estructura a esta capa de piel que podría eventualmente funcionar justamente como alas, como vemos acá arriba. Fíjense cómo este ejercicio de imaginación sirve o puede servir justamente para explicar la organización que establecieron, específicamente o especialmente para este dedo que nos resulta tan ajeno, ¿no? Tan extraño. Si creemos que los paleontólogos están en lo correcto, entonces eventualmente podríamos decir, ok, entiendo por qué lo hicieron. Y me parece razonable, me parece coherente con este supuesto. Sin embargo, sigue siendo un supuesto. En la medida en que no teníamos ninguna posibilidad, ningún paleontólogo nunca tuvo ninguna posibilidad de observar a estos animales en vida. Como que las alas eran puro cartílago porque si no se veían con los huesos, tal vez era como pura piel. Claro, eso es lo que se imaginan en esta reconstrucción inicialmente, pero fíjense que 20 años después del primer ejercicio, la morfología, por lo menos externa del animal, cambia bastante e incluso ya no se parece tanto a un reptil, sino que se parece mucho más a un ave contemporánea, a un ave actual. Porque entre otros nuevos hallazgos que aparecieron de evidencia fósil, digamos, de la misma especie, se cree hoy en día que este tipo de dinosaurio tenía plumas, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuál fue la respuesta correcta? ¿La del primer grupo o la del segundo grupo? ¿Estamos seguros de que esta es la reconstrucción correcta?
¿Qué dirían ustedes? Yo creo que no, porque la ciencia siempre va avanzando, entonces se pueden ir descubriendo nuevas cosas o, o sea, análisis geográficos que igual tienen que ver mucho cómo es su morfología, no sé cómo se dice. Ujú. Entonces, yo creo que ninguna de ambas. De acuerdo. Ujú. Bueno, ese es justamente el punto, ¿no? La práctica, en este caso científica, lo que está haciendo es revisar e interpretar continuamente ciertos datos, cierta evidencia. Y organizar esos datos y esa evidencia en términos de una descripción o una reconstrucción o una explicación más o menos coherente, internamente coherente. Y ese ejercicio de reconstrucción racional de un conjunto de datos o de evidencia eh, justamente resulta ser provisional, resulta ser provisorio, en la medida en que siempre los datos y la evidencia, por una parte, pueden seguir apareciendo, pueden seguir aumentando los datos y la evidencia, porque se encuentran nuevos fósiles, por ejemplo, o se encuentran huesos distintos de los que se habían encontrado antes, que no se habían encontrado, o en este caso, por ejemplo, evidencias de que en la piel de estos animales estaba cubierta por plumas. Y por supuesto, ese hallazgo implicaría una serie de modificaciones a las interpretaciones previas, porque si antes se imaginaban, los grupos de paleontólogos se imaginaban que el dinosaurio era un lagarto, o más bien digamos un reptil, y entonces suponían que se trataba de animales de sangre fría y que por lo tanto necesitaban obtener energía externa para poder calentar su cuerpo. Resulta que el hallazgo de plumas, de un plumazo, valga la redundancia, eh, elimina esa hipótesis, descarta la posibilidad de que se tratara de lagartos y que en realidad parece ser que se trataba más bien de animales como las aves actuales. Entonces, esos nuevos datos o esa nueva evidencia van a implicar modificaciones en las explicaciones o en las descripciones disponibles de esos datos, de esas evidencias. Y al mismo tiempo, los nuevos datos o los mismos datos interpretados por nuevos grupos de paleontólogos pueden llegar o pueden ofrecer soluciones distintas. Y en ese sentido, uno puede decir, claro, la ciencia va modificándose, va revisándose constantemente. Y por lo tanto, es discutible el pensar o el suponer que la ciencia nos ofrece respuestas acabadas o definitivas. Veamos ahora un poco esquemáticamente cómo habría sido el proceso que enfrentan en este caso los paleontólogos. En esta serie de imágenes a modo de viñeta vemos varios momentos. En el primer caso tenemos al dinosaurio en su hábitat natural, digamos, estaba por supuesto vivo en aquella época, pero no habían humanos hace 80 millones de años atrás. Es importante aquí visualizar o fijarse en las características del dinosaurio. Por supuesto, nosotros no lo vimos, así es que esto es simplemente un ejercicio de imaginación. Pero supongamos que este era el dinosaurio en su ambiente natural en aquella época. El dinosaurio eventualmente se extinguió, bueno, esta especie en particular, este espécimen en particular murió y luego la especie desapareció porque los dinosaurios todos se extinguieron. Entonces ahora tenemos el mismo paisaje o el mismo lugar geográfico, pero que ha experimentado modificaciones. Ahora tiene otra vegetación, otra geografía, incluso a lo mejor tiene otro clima, etc. Millones de años después ocurre que un grupo de paleontólogos hace el hallazgo justamente de esta evidencia fósil en una excavación fortuita, porque iban a, qué sé yo, iban a hacer una instalación o de una construcción de una planta o de una carretera y encontrar una evidencia fósil. Los paleontólogos entonces se abocan al estudio de esta evidencia y hacen un ejercicio de reconstrucción y proponen
que el abetosaurio es un animal que vivió en cierta época y que tenía estas características, las representadas en esta otra viñeta. ¿Cómo pasaron entonces los paleontólogos de la evidencia fósil a su propuesta de solución? ¿Qué habilidades utilizaron ellos para proponer la especie que está en exhibición en el museo? ¿Qué dirían ustedes qué habilidades utilizaron? Por la vegetación que había. Ya que ¿por qué la vegetación tiene que ver con habilidades? ¿A qué se refiere entonces? ¿Como a cómo lo construyeron? ¿Cómo lo Claro, armaron? ¿O suponieron que era? claro, Ah, exactamente. ¿Qué habilidades tenían ellos como científicos para llegar a proponer esta solución? Para responder, yo les sugiero pensar en la actividad que ustedes hicieron. ¿Qué habilidades tuvimos que poner en juego para llegar a construir el dinosaurio? Cuando pensamos en eso, entonces estamos pensando en muchas de las habilidades que los científicos también colocan o también utilizan para proponer soluciones o proponer reconstrucciones racionales o proponer teorías acerca de los fenómenos del mundo natural. En este caso se trataba de la reconstrucción de una especie, de un animal, de un dinosaurio. Y en la dinámica, por lo menos en la secuencia de esta viñeta, vemos que la reconstrucción que estos científicos hicieron es una aproximación de lo que era la especie original, pero dado que nunca tuvimos conocimiento de esa especie original, entonces no podemos estar seguros de que esta reconstrucción es o no es la más adecuada. Simplemente es la reconstrucción a la cual pudieron llegar este grupo de paleontólogos a partir de la evidencia disponible, interpretándola, haciendo uso de conocimientos previos, haciendo uso de su creatividad, de su imaginación, haciendo uso de sus habilidades de convencimiento y tratando de organizar de manera coherente un conjunto de evidencia. Coherente en términos del conocimiento disponible y coherente en términos de digamos, su dinámica o su estructura interna. Quiero decir que si estamos reconstruyendo el esqueleto de un animal, entonces esperarían, y en ese esqueleto entonces uno identifica, por ejemplo, las estructuras óseas de los dedos y encuentra que hay dos pares de conjuntos de dedos de un mismo tamaño y otros dos pares de otro tamaño, entonces asume que hay dos pares que eran más pequeños y corresponden, por ejemplo, a las manos, y otros dos pares que eran mayores que corresponden a los pies. Y no hace una combinación de dedos grandes con dedos chicos porque eso resultaría poco factible, poco coherente desde el punto de vista de la anatomía comparada, etc. En ese sentido, hay una cierta lógica de reconstrucción que busca o que privilegia la coherencia de los datos. Bueno, ¿qué elementos podríamos extrapolar a manera de características de la ciencia o del quehacer científico en relación con este ejemplo en particular? Tres que ya he mencionado varias veces y que aparecen justamente en la literatura acerca de la naturaleza de la ciencia o las características del conocimiento científico. Por una parte, algunos autores sostienen que el conocimiento científico es tentativo, es decir, es transitorio, está sujeto a cambios, sujeto a revisión. Esta idea no es tan obvia porque muchas veces en nuestro aprendizaje de la ciencia nos quedamos con la idea, y especialmente nuestros estudiantes muchas veces tienen la idea, de que el conocimiento científico es definitivo, es verdadero, y que el conocimiento científico se verifica, las teorías se verifican. Sin embargo, lo que vemos en este ejercicio es que no tenemos ninguna posibilidad de verificar que esta reconstrucción corresponda o efectivamente sea la reconstrucción precisa del animal original.
Simplemente estamos ante una reconstrucción que es provisional, que va a ser inevitablemente revisada a la luz de nueva evidencia. También este proceso y este conocimiento es subjetivo en la medida en que, como decíamos, depende de los conocimientos y las experiencias previas de los científicos para poder justamente ponerse de acuerdo sobre, en este caso, la evidencia que tenían a su disposición, sobre cómo organizarla y proyectar sobre cómo podría haber vivido este dinosaurio en su época. Y eso de inmediato se combina o se vincula con la creatividad e imaginación que ellos tienen o que ellos usan justamente en ese ejercicio de suponer cierta conducta, en este caso del animal. ¿Se entiende la idea de cómo entonces esta práctica, en particular esta práctica científica, está vinculada con estas tres características? Profe, ¿Sí? cuando dice experiencias previas, ¿es lo mismo que conocimientos? ¿O es como lo que tuvo, no sé? Yo diría ¿Cuál es la que, diferencia? claro, yo diría que es más general en el sentido de que, eh, digamos, conocimiento puede ser conocimiento declarativo, conocimiento proposicional. Puede ser, por ejemplo, conocimiento anatómico, conocimiento de la anatomía de los mamíferos, conocimiento de la anatomía de los reptiles, conocimiento de, etcétera. En ese sentido, uno incluiría ahí cualquier ámbito y cualquier conjunto de conocimientos que puedan ser pertinentes para interpretar el escenario que los paleontólogos están enfrentando. Y en cuanto a experiencias previas, yo pienso que ahí tenemos digamos, un espacio más amplio todavía de subjetividad, en el sentido de que podemos pensar, como les decía, en un paleontólogo de mucha experiencia y un paleontólogo de poca experiencia. Por poner un ejemplo, en un equipo de investigación uno puede tener un paleontólogo, digamos, con una gran trayectoria, con una carrera ya desarrollada, de muchos años de trabajo en el terreno y con a lo mejor incluso muchas publicaciones y muchos descubrimientos. Y al mismo tiempo puede tener investigadores más jóvenes con poca experiencia o con otro tipo de experiencia que a lo mejor no han estado en el terreno, pero que han estado trabajando en el laboratorio, por poner un ejemplo solamente. Y en ese sentido, ese tipo de, digamos así, experiencias de vida, trayectorias de vida, también van a influir y van a contribuir con con un elemento de subjetividad adicional cuando se resuelven los problemas desde el punto de vista científico. En ese sentido, yo lo visualizo como dos cuestiones distintas, digamos, conocimientos que uno podría formalizar y experiencias pensándola como trayectorias en la vida de las personas. Sería como contenido y práctica, como algo Sí, así. podríamos hacer esa distinción. Gracias. De nada. Bueno, en función de esa formalización entonces, o de estas ideas, perdón, estas ideas que surgen a partir del ejercicio solamente, podemos aproximarnos a tres propuestas acerca de cómo caracterizar el conocimiento científico, tres propuestas acerca de la naturaleza de la ciencia que plantean tres autores relativamente difundidos en el ámbito de la didáctica de la ciencia y que justamente esbozan una serie de elementos distintivos de la actividad científica y que se ponen, por supuesto, en discusión a manera de un modelo o de una serie de modelos para describir justamente de qué se trata la ciencia, en qué consiste la ciencia. En el caso de esta propuesta de Lederman, lo que él hace justamente es identificar una serie de características del conocimiento científico, que es lo que está llamando naturaleza de la ciencia,
aquí aparecen tres de las características que mencionaba en la actividad anterior. Esa actividad de los paleontólogos justamente es de autoría de Lederman. Él propone ese tipo de actividades para enseñar la naturaleza de la ciencia. Entonces aparece la tentatividad del conocimiento científico como un rasgo importante, la subjetividad y la imaginación y la creatividad como otros elementos también distintivos de la actividad científica. Pero aquí es importante no quedarse con la idea de que todo es subjetivo y todo es imaginación y por lo tanto nada es correcto, nada es cierto, nada es verídico o nada es, no tenemos certeza de nada. Hay un componente que es clave en la investigación científica y que permite superar o permite evitar más bien caer en el completo relativismo. Es decir, caer en la idea de que cualquier cosa puede ser una solución. Y ese elemento clave es el componente empírico de la investigación científica. ¿Se le ocurre dónde está presente el componente empírico en el ejercicio que nosotros realizamos, en la actividad de los paleontólogos? El componente empírico tiene que ver con los datos, con la evidencia, es decir, con la conexión o con el vínculo con los fenómenos, con el mundo natural en este caso. Así es que la componente empírica del trabajo de los paleontólogos está efectivamente en el hecho de que están trabajando con ciertas estructuras óseas concretas, físicas, digamos. Con la manera en que estos huesos, en este caso, se relacionan unos con otros a partir de otro tipo de evidencia que también es anatómica y que, por supuesto, es evidencia empírica. Es decir, podemos comparar esqueletos de distintos animales, podemos comparar incluso esqueletos de distintos dinosaurios. Y cuando hacemos esas comparaciones estamos comparando datos empíricos. Por lo tanto, no podemos interpretar lo que queramos, porque hay ciertas interpretaciones que solo son posibles dado que hay un contacto con la naturaleza o con los fenómenos. Otro ámbito, en este caso empírico, puede ser justamente el lugar donde fue encontrado el animal, las características del sedimento donde se encontraba, la historia geológica del lugar, también son, digamos, van a proveer evidencia o datos empíricos que van a servir para justificar y para construir una explicación coherente con los datos. Estos elementos... Entonces, ¿es ¿sí? como lo real? Podríamos decir que sí, podríamos decir que lo empírico es la conexión con el mundo real. Estas palabras son complicadas porque están cargadas de supuestos filosóficos, pero en términos sencillos podríamos decir que efectivamente el componente empírico es la conexión con el mundo, entre comillas, real. Porque el problema con lo real es que, por ejemplo, en la reconstrucción de los paleontólogos, podemos decir, de acuerdo, los huesos son reales, en el sentido de que pertenecen al mundo. Podemos manipularlos en el mundo, que se encuentran en la roca. Ahora, el dinosaurio que reconstruyen los científicos, el dinosaurio que reconstruyen los paleontólogos, ¿fue real o no? Eso es discutible, porque como vimos en el ejemplo, la reconstrucción es una inferencia, un supuesto de cómo pudo haber sido el animal y no tenemos nunca la certeza, o no tenemos con plena certeza de que efectivamente fue así. Bueno, esto es perdón, siga nomás. Profe, entonces sería empírico en caso de que, por ejemplo, tal vez voy a repetir, pero para quedar claro. Cuando un paleontólogo en este caso encuentra ya, no sé, el resto de un dinosaurio, sería empírico, porque tiene que ir viendo a medida de que va como investigando si es real o no. Claro,
Solo, lo único que hay que tener cuidado ahí es con el uso de lo real. Recuerde que cuando el científico encuentre los huesos, vamos a decir, de acuerdo, está en contacto con datos empíricos. Los huesos son datos empíricos, porque son evidencia que proviene del mundo concreto, del mundo natural, físico que está alrededor nuestro. No es algo que haya, Ya, no es algo que haya inventado él, los huesos no los inventó, claro. ¿cierto? Sin embargo, Gracias. cuando comenzamos a organizar los huesos como un puzzle, estamos incorporando en esa reconstrucción, por supuesto, imaginación, creatividad, elementos de subjetividad también, y por lo tanto, cuando decimos, ya, así era el dinosaurio, este era el puzzle completo, esa reconstrucción depende de nuestra subjetividad, depende de nuestra imaginación, también depende del contexto en el cual el científico se encuentra, incluso eventualmente puede depender de los recursos económicos con los que cuenta, por ejemplo, o puede depender de los fondos que recibe y de quién lo financie. Entonces, esa reconstrucción que se obtiene como resultado es discutible decir que se trata de lo real. Los huesos, estamos de acuerdo, son reales, físicos y existen, pero el animal que se reconstruye, en este caso podríamos decir la teoría científica, va a ser provisional, está sujeta a cambio. No podríamos asegurar que efectivamente el dinosaurio fue así con 100% de certeza. Profe, tengo ¿Sí? una duda. Dígame. Lo que pasa es que yo tenía entendido que lo empírico era como, o sea, no ser empírico era como, por ejemplo, hacerse como una idea un poco descabellada, como decir, no, tenía piel de plástico, como inventarse, no inventarse, como suponer cosas que no pueden ser, como, porque ya hay antecedentes previos, entonces como que hay con qué guiarse, ¿puede ser un poco así o no? No me quedó claro si el ejemplo de la piel de plástico era un ejemplo a favor de lo empírico o era un ejemplo contrario a lo empírico. Me refería a que lo empírico es como no salirse de lo que ya está, como no inventar algo que no hay antecedentes previos, algo que sea, pucha, teniendo cuidado con lo real, pero es como algo como cotidiano, que ya hay antecedentes y son cosas posibles. De acuerdo. Uno podría, yo creo, podría interpretarlo de esa manera, en el sentido de que, claro, lo empírico es una restricción, es una condición para la investigación científica del mundo natural. Y por lo tanto, no puedo imaginarme lo que se me ocurra, digamos, no puedo imaginarme arbitrariamente un dinosaurio. El dinosaurio me lo reconstruyo usando mi imaginación a partir de datos concretos o datos entre comillas reales. Y esos datos entre comillas reales son los que corresponden al mundo empírico o al contacto empírico con el mundo. Pero hay que tener cuidado con decir que cuando yo me imagino una posible teoría científica, o la imagino, la produzco, digamos, porque la imaginación es parte del proceso, pero no es todo el proceso. Cuando elaboramos una respuesta científica y queremos estar de acuerdo, o tenemos que estar de acuerdo con los datos empíricos, eso no necesariamente significa que tengamos que estar de acuerdo con los antecedentes previos de los que disponemos. Lo importante es ser coherente con la base empírica, pero a lo mejor hay antecedentes que son completamente contradictorios con nuestra idea. A lo mejor alguien, como en el ejemplo de la actividad que hicimos, a lo mejor un grupo de paleontólogos reconstruyó el dinosaurio como un animal cuadrúpedo terrestre, y otro grupo de paleontólogos reconstruyó el dinosaurio como un animal alado volador. Son reconstrucciones completamente distintas. Y supongamos que el primer grupo, el animal terrestre, se instaló como un conocimiento muy sólido durante 50 años. Y resulta que en esos 50 años los paleontólogos que propusieron esa idea se hicieron muy reconocidos a nivel mundial y son autoridades en la materia, y entonces todo el mundo le pregunta a ellos acerca de los dinosaurios.
Pero resulta que este nuevo grupo, 50 años después, cuestiona la idea de los paleontólogos anteriores. Y dice, están equivocados, no era un animal terrestre cuadrúpedo, sino que era un animal alado y volador. Y yo lo afirmo, este nuevo grupo lo afirma sobre la misma base de evidencia que tenían los otros grupos, es decir, sobre la misma base empírica. Sin embargo, los antecedentes eran otros. Los antecedentes que tenían el conocimiento es que había un grupo de científicos que pensaban que el animal era terrestre y cuadrúpedo. ¿Entiende? Hay que hacer una pequeña distinción ahí. Cuidado con pensar que lo empírico es una restricción que impide que yo imagine o piense o proponga soluciones que podrían ser contradictorias de conocimientos previos, conocimientos anteriores. Espero que eso más o menos le sirva, Josefa. Sí, sí me quedó ¿sí? más claro. Bueno. Gracias. Y bueno, en esa línea está operando permanentemente en el ejercicio de observación de datos o de observación de los fenómenos y al mismo tiempo la capacidad para realizar inferencias. Observamos huesos, observamos un cierto geografía, observamos un cierto clima, medimos ciertos datos, ¿cierto? Y en función de esa observación podemos inferir, bueno, este animal parece ser que vivía en medio de bosques de árboles muy altos y por lo tanto tenía que tener la capacidad para levantarse o elevarse o qué sé yo. Hacemos una inferencia acerca de lo que pudo haber sido su vida y de cómo pudo haber estado estructurado para poder elaborar una solución o una teoría, una propuesta científica. De manera que siempre en este ejercicio de producción de conocimiento científico hay un juego entre observación e inferencia. Y esta observación e inferencia, esta dinámica, está a su vez vinculada con la producción de conocimiento en forma de teorías o en forma de leyes, dependiendo de la disciplina científica de la cual se trata. O podemos decir, incluso de un modo mucho más general, esta observación e inferencia está vinculada con la producción o con la elaboración de modelos por parte de los científicos, de modelos científicos donde caben cualquier tipo de propuesta o de resultado o explicación científica respecto de un fenómeno. ¿Algún comentario o pregunta sobre esta propuesta de Lederman para las características de conocimiento científico? Yo tengo una duda. Dígame. Cuando dice leyes y teorías, serían como las leyes que siempre han estado, porque si el conocimiento científico va cambiando, ¿cuáles serían como las leyes o las teorías? ¿Así como lo que siempre ha estado? Claro, bueno, es una discusión bien sutil y interesante, digamos, porque tiene un trasfondo que, por supuesto, no es nada sencillo. En las ciencias, especialmente en las ciencias más duras, uno puede identificar, o los científicos suelen identificar leyes, y distinguen a veces algunas leyes de teorías. Por ejemplo, uno puede hablar de las leyes del movimiento de Newton, proponer un ejemplo. O incluso otros hablan de la ley de la gravedad, por ejemplo. O la ley de los gases ideales, si se acuerdan de eso, por ejemplo, en química. Mientras que hay otros productos, otras elaboraciones científicas que reciben la denominación de teoría. Por ejemplo, la teoría atómica, o la teoría celular, o la teoría de la evolución, o la teoría de la relatividad, por ejemplo. Bueno, hay algunas distinciones que uno puede hacer entre a qué le llamamos ley y a qué le llamamos teoría. Pero visto en general, digamos, vistos como productos de la actividad científica, tanto las leyes como las teorías están sujetas a los mismos procesos de revisión y de producción. Tanto las leyes como las teorías van a ser igualmente tentativas, en el sentido de que son provisorias, de que están sujetas a modificación. Lo que sí podríamos a lo mejor concordar, porque también hay discrepancias al respecto, es que en general las leyes
que ya se han establecido de esa forma, en el sentido de que se han consolidado, por ejemplo, las leyes del movimiento de Newton, de alguna manera se aceptan como válidas, como cabalmente válidas en un determinado contexto de aplicación. Las leyes del movimiento de Newton nadie las va a cuestionar en el marco de la vida cotidiana o de los movimientos que tenemos a escala humana, por ejemplo. Sin embargo, las leyes del movimiento de Newton van a fallar si es que uno las utiliza para calcular el movimiento de los satélites, por ejemplo. Para calcular el movimiento satelital hay que introducir la teoría de la relatividad que modifica las leyes de Newton. Entonces, uno puede decir que las leyes son conocimiento científico consolidado para un cierto campo o para un cierto contexto de aplicación. Mientras que las teorías son más amplias, dentro de las teorías pueden caber algunas leyes y por supuesto, en cualquier caso, tanto leyes como teorías siempre van a estar sujetas a revisión. Por eso a lo mejor podemos hablar, en vez de leyes y teorías, hablar de modelos científicos, porque la idea de modelo científico es más amplia todavía que leyes y teorías. Ya, profe, gracias. Ok, de nada. Bueno, nos quedan en esta presentación dos propuestas de otros dos autores que no vamos a mirar en detalle, por lo menos en esta sesión, para no extendernos demasiado. Una de ellas es la de McComas, quien plantea que la naturaleza de la ciencia está caracterizada por un conjunto de proposiciones de consenso, dado justamente, como les decía, que hay mucha discusión en torno a cuáles son las características de la ciencia. McComas propone algunas ideas que él supone generan cierto consenso a nivel de la comunidad de la didáctica y de la filosofía de la ciencia. Vamos a comentar algo de esto en la próxima sesión para precisarlas un poco estas proposiciones. Y la tercera propuesta es la de Osborne, para quien uno puede caracterizar la ciencia en función de algunas ideas claves, que son las que están esquematizadas en estos títulos. Vamos a... Profe, sí, perdón. ¿qué autor decía lo que estábamos viendo? ¿Cómo se llamó? El primero el que analizamos con más detalle es Norman Lederman. Y estos otros dos autores es William McComas y me parece que Jonathan Osborne. Bueno, les dejo un par de preguntas. ¿Cuántos minutos nos quedan de la sesión? 1,5. 1,5, muy poquito. No sé si vamos a alcanzar a escuchar alguna respuesta sobre... Pero se los dejo planteado para que antes de que se desconecten por completo de la clase, reflexionen en torno a qué es lo que creen haber aprendido en esta clase y también pensando en el modelo de CPC, ¿con cuál de las dimensiones del CPC ustedes creen que se vincula su conocimiento acerca de las características de la ciencia o acerca de la naturaleza de la ciencia? Es un conocimiento que tiene que ver con lo que saben acerca de lo que comprenden los estudiantes, es un conocimiento acerca de lo que el currículo dice, es un conocimiento acerca de la evaluación o es un conocimiento acerca de estrategias. Dicho eso, entonces no me queda más que sugerirles una lectura que va a estar disponible en el enlace al final de la diapositiva, muy breve, que corresponde a un extracto del programa de estudio de primero básico. Con eso estaríamos... ¿Perdón? Queda menos de un minuto. Ya, muchas gracias. Bueno, estamos cerrando la sesión. Yo creo que podemos terminar aquí la conexión. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o un comentario que quisiera hacer para que nos extendamos